una vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado. Y hoy escogí un tema que escuché anoche al modo de una canción. Escucho todas las noches un programa de radio que pasa música de los tiempos en que yo era joven. Los que tienen mi edad se acordarán de un cantante de color, Nat King Cole. Él cantaba muchas canciones que se hicieron muy popular en castellano. Y una de ellas que pasaron anoche hablaba de la ansiedad. Él cantaba a su enamorada: ansiedad de tenerte en mis brazos. Era un enamorado que extrañaba el tener cerca a su enamorada. Y me llevó a pensar en este tema, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Y encontré que hay una ansiedad buena y una ansiedad mala. Así como dicen los médicos que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, existe la ansiedad de estas dos formas de vida. Y la ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes en nuestros días, sobre todo y aún en los países desarrollados. Las estadísticas dicen que aproximadamente un 20% de las personas sufren alguna forma de ansiedad patológica. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere tratamientos psicológicos y hasta psiquiátricos, como fobias, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad, prejuicios constantes, y aún produce hasta síntomas físicos como mareos, sensación de ahogo, dolores de cabeza, etc. Ahora, ¿cómo se explica este incremento tan notable de la ansiedad en una sociedad que ha alcanzado tan altos niveles de progreso técnico y de comodidad? Parecería una paradoja que el incremento del bienestar material traiga también consigo ansiedad como sorprendente compañera de viaje. La ansiedad no siempre es patológica. De hecho, hay un tipo de ansiedad que actúa como un valioso estímulo en la vida porque nos motiva. Por eso les decía que hay una ansiedad buena, como el colesterol bueno, y una ansiedad mala, como el colesterol malo. La ansiedad es la fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de personas o situaciones que lo requieren. Como la canción que cantaba Nat King Cole, era una ansiedad buena. Él deseaba tener nuevamente, pero eso no le producía ningún dolor de cabeza, ni ningún trastorno. Y un ejemplo de esta ansiedad buena, de esta preocupación positiva, lo tenemos en una actitud de Pablo, por ejemplo, con las iglesias. Escribe allí en 2 Corintios 11, 28, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por estas iglesias. Aquí usa la palabra merimma, que es la misma que utiliza Jesús en Mateo 6, 25, cuando dice: no se preocupen por lo que van a comer. ¿Se acuerdan ese pasaje subtitulado como El afán y la ansiedad, el Sermón del Monte? Y el Señor lo dice para condenar cierto tipo de ansiedad que demuestra que el problema no está en la ansiedad misma, sino en su contenido. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? En las actitudes que nos llevan a tomar cierto tipo de decisiones. Entonces, en su sentido positivo, la ansiedad es una fuerza que nos lleva a tomar decisiones y a dar pasos necesarios para afrontar mejor cualquier problema. Y hasta aquí podemos hablar del valor adaptativo de la ansiedad. La llamamos la ansiedad buena, que es una herramienta necesaria y útil para la vida misma. Sin embargo, una cosa es ocuparse y otra muy diferente es preocuparse. Y la ansiedad, en su sentido más popular, conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro, cercano al miedo.
que hasta puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Y así encontramos personas que están constantemente preguntándose, ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo evolucionará esta pandemia? ¿Podré trabajar? ¿Ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? Y un sinfín de incertidumbres que pueden planear sobre nuestra mente en algún momento de nuestra vida. Y ese tipo de ansiedad produce inseguridad y miedo que dominan los pensamientos en un círculo vicioso de aquel que no sabemos cómo salir. Es como si el mundo se nos viniera encima y nos aplastara. No olvidemos que la palabra ansiedad tiene un sinónimo que es angustia y proviene de una raíz etimológica que significa estrechez, desfiladero, algo que ahoga y oprime. Es por eso que debemos combatir este tipo de ansiedad, porque suele actuar como un lastre, como un peso en la vida. Es importante tener clara la enseñanza bíblica sobre la ansiedad. Con frecuencia, conceptos erróneos son fuente de sentimientos de culpa injustos. Por eso debemos trazar una diferencia, una distinción entre ser ansiosos y estar angustiados. Son dos cosas muy diferentes. Y la diferencia es clara, no solo desde el punto de vista semántico. Son dos vocablos diferentes, sino también conceptual, porque reflejan dos realidades distintas. En la Biblia podemos encontrar esta palabra ansiedad justamente al final del sermón del monte, en ese pasaje donde Jesús dice, no se preocupen por lo que van a comer. Allí en el capítulo 6 de Mateo, versículo 34, dice, por tanto, no se angustien por el mañana. Y termina diciendo, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto ha sido llamar, esta preocupación que angustia, ansiedad existencial. Y a diferencia de la otra ansiedad, que es la buena, se trata de una reacción de desconfianza ante el futuro, en especial en los aspectos más esenciales de la vida, como son la comida, la salud, el abrigo. Y tal como lo enseña Jesús en el Sermón del Monte, este verbo que utiliza él, merimnao, aparece 4 veces en el texto y da la idea de estar muy preocupado, muy abrumado, hasta el punto de generar inquietud y desasosiego. Es la misma palabra que Jesús utiliza para reprochar a Marta, la hermana de Lázaro, cuando llega a la casa y encuentra a María a los pies del Señor escuchándolo hablar, mientras que Marta estaba ahí turbada por los quehaceres de la casa. Y dice, Señor, ¿no tienes cuidado que María no me ayuda? Y Jesús le responde allí en Lucas 10:41, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Este tipo de ansiedad es claramente condenada en la Biblia, porque en su base hay una falta de confianza en la provisión de Dios. Implica en la práctica negar 2 atributos básicos del carácter de Dios, su fidelidad y su providencia. Nunca debemos olvidarnos de la fidelidad de Dios y de la providencia. Es hacer a Dios pequeño, es convertir al Todopoderoso en un Dios de bolsillo. Y si lo anterior era más un problema psicológico que requería tratamiento, la ansiedad existencial, o sea, el vivir preocupados, afanados, es un pecado que requiere arrepentimiento. Y su mejor tratamiento radica en poder exclamar como el salmista lo hace en el Salmo 31, versículos 14 y 15, cuando dice, pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. ¿Seremos capaces de decir esto con una convicción firme? Pero yo, Señor, en ti confío y digo y proclamo, tú eres mi Dios,
Mi vida entera está en tus manos. Por eso no puedo concluir este mensaje sin mencionar el antídoto por excelencia a este tipo de ansiedad mala, este tipo de ansiedad existencial. Y el antídoto es la oración. El apóstol Pablo nos ha legado uno de los pasajes más luminosos sobre este tema, para combatir este tipo de ansiedad mala. Y él dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, no se preocupen por nada, no tengan ansiedad por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este ejercicio espiritual combate la causa última de la ansiedad, descrita al principio, que es la separación de Dios, encontrar que estamos solos. Cuanto más aprendamos a desarrollar un sentido constante de la presencia de Dios en nuestra vida, y esto significa la expresión orar sin cesar, tanto más vamos a experimentar el bálsamo terapéutico de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y Pablo lo describe con tal fuerza que sobra cualquier otro comentario, porque él termina diciendo en Filipenses 4:7 que cuando descargamos nuestra ansiedad y nuestra preocupación en oración y súplica y damos gracias al Señor, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos a Dios para que Él nos ayude a desprendernos de esa ansiedad mala que produce trastornos patológicos y podamos sí estar ansiosos por ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida y poder manifestarla a otros a través de la comunicación del mensaje de salvación. Y oramos hoy para que el Señor nos ayude a confiar en Él, a dejar toda ansiedad y toda carga en las manos del Señor y a darle gracias, porque sabemos de su fidelidad y de su provisión. Padre, te damos gracias por esta palabra y te pedimos perdón por aquellas veces en que nos hemos angustiado y preocupado porque te veíamos distantes, nos sentíamos solos. Señor, y este mensaje nos recuerda que tú siempre estás con nosotros, porque lo prometiste, aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Perdónanos, Señor. Queremos desprendernos de esta ansiedad mala para que podamos estar deseosos, ansiosos de esperar tu regreso, de poder ver tu gloria, Señor, de poder verte cara a cara. Y confiamos, Señor, que eso será posible, que tú lo harás realidad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Amén y amén. Mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema de interés.